están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro. Estamos reviviendo las preguntas, respuestas, ideas de científicos, innovadores, premios Nobel que han llegado hasta Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Ciencia, tecnología, humanidades, innovación y también arte se hacen presente el día de hoy. Les recuerdo que Congreso Futuro nació en la Comisión Desafíos del Futuro, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y cuenta con el respaldo de los científicos que asisten a Congreso Futuro, la Academia Chilena de Ciencias, las universidades, el mundo social, político y público. Este programa está siendo transmitido además en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles de Congreso Futuro. Aquí está. Estamos con Melania Guerra. Ella es doctora en oceanografía, estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica, se enamoró de los océanos y por supuesto fue una gran invitada en Congreso Futuro 2020. Melania, ¿cómo estás? Hola Jessica y hola Chile. Bueno, pues estoy muy bien por dicha, con salud, con un techo sobre la casa y pues contando mis bendiciones. ¿Cómo ha sido este periodo, porque tú te encuentras en Costa Rica, cómo ha sido este periodo de confinamiento de la humanidad, por así decirlo? ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues creo que he aplicado un poco las enseñanzas de pasar mucho tiempo en alta mar, en los barcos, todo ese aprendizaje de estar en equipos confinados, en ambientes extremos. Al principio apliqué y saqué mucha enseñanza de esos recuerdos, de cómo he pasado por esas experiencias. Creo que se está empezando a hacer suficientemente largo que ahora ya sí empiezo a sentir los impactos de tanto aislamiento y sobre todo de tener que cambiar planes que creí que ya para ahora en el verano iban a empezar a poder moverse adelante. Así que sí, estas semanas han sido las últimas, han sido especialmente más duras. Los casos en Costa Rica lamentablemente están empezando a incrementar en una tasa bastante más alta y más peligrosa. Entonces, esta semana sí ha sido más difícil mantener la motivación y el optimismo. Melania, este periodo de confinamiento también ha permitido un poquitito más de reflexión sobre el área que tú manejas, son los océanos y escuchar los océanos. Pero ¿cómo tú has podido desarrollar tu expertise desde la casa? Claro, es muy interesante porque mucha gente está llamando a este periodo la gran pausa y a veces la gente cuando sale a la calle a correr o a caminar se da cuenta de que puede escuchar más pájaros o más insectos, muchísimas más especies de animales, simplemente porque hay menos tráfico de autos o de gente por las calles. Y lo mismo está sucediendo en el océano y justamente pues esa es, como dices, mi experiencia profesional. Por dicha, muchos de los instrumentos que ya estaban en el agua están cableados a tierra. Así que aunque no estoy involucrada en estos estudios, tengo muchos colegas que están empezando a reportar que sus datos que vienen por cable desde los instrumentos que están ahorita desplegados en el mar han reportado que definitivamente el océano está también sintiendo una gran pausa, que está más o menos a menos de la mitad del ruido que hemos tenido, digamos, en los últimos años. Y esto, por supuesto, que se refleja o es un reflejo de la economía, de que hay menos tránsito de buques, hay menos tráfico de barcos, Una muchísimo menos intervención bienes. humana, por así decirlo. Exacto, entonces la intervención humana ha cambiado, nuestros comportamientos como consumidores han cambiado y se ve reflejado directamente en la cantidad de ruido que hay ahora en el océano, que es mucho menos. Así que Esta baja, esta baja, Melania, en el ruido en los océanos, ¿qué permite a los océanos y también qué permite a la flora, a la fauna, a la biodiversidad? ¿Qué es lo que le ayuda en términos de océano? Pues justamente esa es la pregunta que tenemos nosotros como científicos también. Es un experimento que no hemos podido hacer nunca de una manera intencional desde que inició la revolución industrial. Así que es la primera vez que tenemos un periodo tan largo en que de pronto el océano baja sus revoluciones de ruido. Se hizo un pequeño experimento muy corto en la época del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando también se paralizó un poco la economía, pero fueron muy pocos días y después ya
se reactivó rápidamente. Pero esta pausa definitivamente es mucho más global, no solo involucra a un país, y también pues ha sido muchísimo más larga. Entonces es un experimento bastante inusual. Estamos apenas empezando a darnos cuenta de que el silencio en el océano está dominando más que antes, y ahora habrá que ver qué pasa con los comportamientos de los animales de acuerdo a ese silencio. Yo creo que partiendo de ahí, más reproducción, menos contaminación, eso también se ha visto. Podemos pensar que muchos de los impactos que antes veíamos, como decías, que la reproducción estaba afectada porque no se podían comunicar las poblaciones de machos con las hembras, o tal vez la transferencia de cultura y de conocimiento entre una madre y una cría, que todas esas cosas pues se van a poder beneficiar de que el entorno esté más silencioso, pero va a ser difícil medirlo también porque no tenemos científicos que puedan ir a tomar esas mediciones visuales o poner esos instrumentos en el agua. Entonces también existe el reto de cómo recolectar los datos que te den esa información y esas respuestas. Una de las cosas importantes es que si tenemos océanos saludables, tenemos un planeta saludable. Nosotros creo que no le hemos dado la importancia a los océanos de todo lo que nos da, simplemente lo vemos como una parte económica en cuanto a trabajo, extracción, alimentación. Pero ¿cuál es la importancia real, Melania, de los océanos en la vida humana, en nuestro día a día? Bueno, esa respuesta creo que tiene muchas dimensiones y cada uno de nosotros va a tener un factor que es más importante que el otro, pero hay algunos que son globales y comunes. Por ejemplo, el hecho de que el océano ha producido el 50% del oxígeno que se encuentra en el aire a lo largo de su historia, pues muchísimo del oxígeno y de las condiciones atmosféricas que permitieron la vida se dieron gracias a la respiración que existe en el océano. Siempre pensamos en los árboles como esos pulmones que permiten que tengamos el oxígeno, pero el océano también contribuye la mitad de todo eso. Así que cualquier ser humano que quiera respirar, entonces va a verse beneficiado de tener un océano sano. Por supuesto, también es un gran mitigante y un gran regulador del clima, así que un 93% del calor que hemos puesto en la atmósfera se ha fijado o se ha metido dentro del océano. Entonces, es una manera de no calentar tanto la atmósfera y mitigar un poco el cambio climático. Así que todas las personas que queremos tener unas condiciones climáticas saludables a futuro, queremos que el océano siga pudiendo hacer esa función de regulador en el planeta. Finalmente, creo que también cumple una gran función a nivel de los trabajos que genera, y la economía, por supuesto, que genera. A través de actividades como la pesca o el tránsito, hasta la ciencia que se genera, muchísimo del conocimiento. ¿Quién sabe? No sabemos si la respuesta a esta pandemia está en una esponja marina que está ahorita en el fondo del mar y que contiene las proteínas necesarias o las enzimas necesarias para que tengamos las medicinas de esta o futuras pandemias. Así que a todos nos beneficia que tengamos un conocimiento más profundo del océano, de cómo funciona, y mantenerlo saludable para que siga teniendo ese funcionamiento. Melania, ¿y cómo podemos proteger los océanos si nosotros tenemos a lo mejor protección gubernamental, cada país las 200 millas para adentro, pero el resto, el océano es un bien común que no cuidamos muy bien, en el que desechamos todo lo que no nos sirve en el planeta Tierra, en la parte de la Tierra, pero ¿cómo se puede lograr tomar medidas en común para proteger esa parte de bien común en la que no hay jurisdicción? Claro, como dices, es una gran parte del océano que pertenece a todos nosotros, que todos somos responsables y compartimos esa gran labor por su conservación y su protección. Y hemos hecho, creo que, un mal trabajo hasta ahora. Por dicha, el mundo lo está empezando a reconocer y ha puesto en marcha estos caminos para generar tratados y generar nuevas legislaciones que lo protejan. Por ejemplo, el nuevo tratado de las Naciones Unidas que se está negociando, llamado el Tratado de Alta Mar, justamente se va a encargar de cómo vamos a distribuir los beneficios de la biodiversidad que vive en ese 45% del planeta que es de todos nosotros. Y en ese sentido creo que hay ejemplos, por ejemplo, como la Antártida, que es un bien común también, que hemos manejado de una manera bastante sabia al poner reglas muy claras desde hace 60 años de que esto pertenece a todos y que nos beneficia el que esté saludable, que sea un ecosistema saludable.
Así que tenemos esos ejemplos que podemos volver a ver de cómo ya lo hemos hecho antes en el pasado y cómo hemos tomado decisiones basadas en la ciencia. Por ejemplo, el Tratado del Ozono, que ha logrado cerrar de una manera bastante efectiva el hoyo sobre la Antártida. También es otro tratado que se negoció fundamentando la ciencia y la toma de decisión. Así que existen estos ejemplos y ahora creo que es el turno del océano. Así como el clima ha llevado la batuta en esas negociaciones los últimos 20 o 30 años, creo que a partir de los últimos años el océano está siendo el que recibe gran atención y la necesita urgentemente. ¿Tú sientes que es el océano el que debería considerarse primero y no el clima, porque es el océano el que genera el clima? No diría que uno sea más importante que el otro. Creo que los dos temas tienen que ser abordados urgentemente. Pero sí creo que el tema del clima se inició desde una perspectiva tal vez muy terrestre y se buscaron tanto los diagnósticos del problema como las soluciones también solo desde tierra, desde la perspectiva en tierra. Y es hasta hace muy poco, y Chile en eso jugó un papel muy protagónico en llamar esta última COP de la Convención de Clima de las Naciones Unidas, llamarla la COP Azul. Entonces fue uno de los primeros en reconocer que se tiene que hablar del océano a la hora de querer buscar soluciones para el clima. Y la tercera dimensión, que por dicha también se está integrando mejor ahora, es la dimensión de la biodiversidad. Cómo las soluciones para el clima y para un océano sano están justamente en proteger nuestra biodiversidad. Y en ese sentido también las metas que se están sentando este año para lo que se llama la Agenda Post-2020, porque terminan las metas de Aichi este año. Entonces está luchando por que se proteja un 30% de cada ecosistema, incluyendo el océano. Estamos ahorita a nivel global más o menos en una protección de un 10% del océano, en forma de áreas marinas protegidas y otras figuras, pero queremos llevarlo a que un 30% esté protegido y eso va a salvaguardar la biodiversidad que ahí vive y al mismo tiempo pues hacer su función de regular el clima. Entonces se benefician todos estos ecosistemas. No diría que uno es más importante que el otro, sino que las soluciones para uno muchas veces están en el otro. Sin lugar a dudas, Melania, los océanos están hablando. Nosotros estuvimos recluidos, me imagino en promedio a nivel mundial, unos 7 u 8 meses, donde no hubo mucha intervención del hombre en los océanos. Pero ¿qué nos tienen que decir los océanos de aquí a 10 años? Sí, la respuesta para esa pregunta la provee la ciencia en su último reporte del IPCC, llamado el Reporte Especial de los Océanos y la Criosfera. Y ahí, pues, los mejores expertos del mundo y la mejor ciencia lo que dice es que a pesar de que dejemos de emitir carbono o dióxido de carbono hoy en día, va a haber impactos sobre el océano que ya son inevitables. La buena noticia es que podemos evitar que los peores escenarios lleguen a suceder, así que hay una gran justificación para que mitiguemos los peores escenarios, pero es muy, muy necesario también que protejamos a las comunidades costeras, que protejamos a las comunidades que dependen del océano y que les demos herramientas de adaptación para que tengan y generen la resiliencia para aguantar estos impactos que van a ser inevitables y que van a suceder. Así que estamos contemplando un océano en el que ahorita todavía podemos decidir si vamos a querer que tengamos arrecifes de coral o no tengamos arrecifes de coral. Si llegamos a 2 grados de calentamiento en la atmósfera, significa que perdemos el 99% de los corales, mientras que si logramos nada más que el calentamiento sea de 1.5 grados sobre la línea base, pues vamos a poder prevenir que un 30% de los corales se pierda. Así que estamos a tiempo todavía de tomar esas decisiones como humanidad, si queremos tener corales en el futuro o no los queremos tener, y tomar los pasos para llegar a esos escenarios y no para los que son verdaderamente pues muy, muy peligrosos y muy tristes. Tú representaste a Costa Rica en el año 2019 en una expedición de mujeres, todo esto con el fin de potenciar y tener en los próximos 10 años una red de 1000 mujeres científicas. ¿Cuál es la importancia de la mujer en la ciencia y cómo podemos incentivar a todas aquellas niñas que
tienen el bichito de la ciencia, pero como que a los 15 años se empiezan a ir por otro lado y empiezan a estudiar otras cosas, a pensar estudiar otras cosas. Esta es una conversación que me encanta tener y creo que es también tan urgente como la del clima y que están intrínsecamente muy ligadas. La primera respuesta sería que las mujeres, siendo el 50% de la población planetaria, contienen el 50% de los cerebros del planeta y con un problema del tamaño y la magnitud que es el cambio climático, no podemos desperdiciar el cerebro de nadie. Así que queremos la mayor cantidad de cerebros que quieran venir a contribuir soluciones y a ponerse a pensar en cómo vamos a resolver esto. Así que eso es desde el punto de vista utilitario y práctico, que queremos la mayor cantidad de gente. Pero también es muy importante por la diversidad de perspectivas que traen las mujeres. Se sabe que las mujeres son 4 veces más vulnerables a los impactos del cambio climático, así que son personas que sienten mucho más sensiblemente lo que sucede cuando no se protege al planeta. Ellas saben lo que significa una inundación, ellas saben lo que se pierde cuando hay una sequía. Ellas tienen este conocimiento de primera mano de las consecuencias y los impactos y por lo tanto van a saber cuáles son las mejores soluciones que para ellas van a funcionar. Así que necesitamos traerlas, acercarlas a la ciencia para que puedan generar esas herramientas mediante las que se construyen las soluciones y pues que se involucren para beneficio de toda la humanidad. Y este programa con el que fuimos a la Antártica, como mencionabas, lleva a 100 mujeres de todo el mundo, de diferentes conocimientos científicos, a tratar de buscar y pensar en esas soluciones en un ambiente aislado. Y así como estamos teniendo el aislamiento ahorita cada uno en nuestra casa, ese proceso de introspección y también de comunidad que se genera al estar encerrado en un lugar es bastante poderoso. Y sobre todo cuando estás en un lugar que es el que sufre los impactos de primera mano más rápido que ningún otro lugar del planeta, pues despierta una urgencia y una sensación de comunidad muy, muy fuerte. Así que esa red de trabajo en estos momentos estamos apoyándonos mucho, mucho de forma remota y tratando de pues, ser más efectivas todavía de lo que queríamos ser, porque entendemos cuánto está en riesgo. Melania, ¿cuál es tu futuro posible? Aquel que pensaste que iba a ocurrir en los próximos 50 años, pero está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, pues en los últimos meses me han ilusionado varias cosas mucho sobre ese futuro posible. Hace 6 meses o 8 meses se hizo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, la primera caminata de 2 mujeres astronautas y el siguiente paso va a ser que se lleve una mujer a la Luna. Ya hay una misión que está planeando llevar al próximo hombre y a la primera mujer a la Luna. Después de que 12 hombres lo visitaron o la visitaron en la década de los 70, es el momento de las mujeres. Yo creo que esto va a romper como esas últimas barreras, esos últimos techos de cristal de las mujeres en la ciencia y creo que va a generar justamente ese tipo de modelos a seguir visibles que muchísimas niñas y mujeres jóvenes van a querer seguir y que se van a dar cuenta de que ya no tienen límites y que pues todos sus aportes son tan valorados y tan importantes como todos los del resto de la humanidad. Melania, muchas gracias por este contacto con este especial Congreso Futuro. Queremos que nuestra comunidad se sume de vuelta de la pausa porque vamos a tener la charla que ofreciste este año 2020, Voces del Océano, de quiénes son y qué nos dicen. Una charla muy especial, muy bonita, con unos sonidos muy especiales que tienen que ver con tu expertise y tienen que ver con los océanos. ¿Qué nos están hablando? Que la disfruten mucho y muchísimas gracias, Jessica, por conectar otra vez. Les mando un saludo hasta Chile y espero que llegue pronto el momento en que podamos volar otra vez y podamos vernos y visitarnos. Gracias, Melania, por este contacto. Nos vemos. Chao. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles que nos han planteado científicos de diversas áreas en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Nos vamos a quedar con Melania Guerra, que tuvimos en el bloque anterior en entrevista. Ella participó en Congreso Futuro 2020 con la charla Voces del Océano, de quiénes son y qué nos dicen. Doctora en oceanografía, además estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica. A los 5 años supo que quería investigar el mundo y tener una
vida extraordinaria, fomenta el desarrollo de la mujer en la ciencia y en su charla de 2020 nos dijo que los procesos naturales de los océanos emiten huella acústica que hay que escuchar. Los dejo entonces con Melania Guerra, Voces del Océano. ¿De quiénes son y qué nos dicen? ¿Alguna vez se han preguntado qué nos diría el océano si nos pudiera hablar? En el año 1953, el gran explorador francés Jacques Cousteau escribió un libro que luego se convirtió en una película, la cual tituló El mundo silencioso. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad. Debajo de esa cortina superficial, el océano es un mundo que está vivo con voces. Y esas voces son justamente mi trabajo. Como ingeniera y como oceanógrafa, me dedico a diseñar y desplegar instrumentos que recolectan esas voces. En algunas ocasiones esto implica bajar yo misma y sumergirme a colocar los instrumentos en el fondo. Otras veces trabajamos basados desde barcos, utilizando grandes grúas para colocarlos a grandes profundidades. Y algunas veces, todavía más emocionante, montamos nuestros instrumentos sobre los mismos animales que queremos estudiar, puestos con copas de succión que se colocan sobre la piel de los animales. A través de todos estos mecanismos empezamos a recolectar las voces del océano. ¿Quiénes son esas voces y qué es lo que nos están diciendo? Es una buena pregunta. En algunas ocasiones, esas voces nos están hablando sobre diferentes culturas que tienen diferentes poblaciones que migran por diferentes regiones del mundo. Y esos sonidos justamente nos dan la posibilidad de entender cuáles han sido las trayectorias que han vivido. Estos son los cantos de una ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son algunas de las especies que más hemos podido estudiar. Visitan las zonas desde las polares hasta los trópicos y cada año cambian su canción. Estas canciones ayudan a distinguir de cuál población y de cuál acento, gracias a sus acentos podemos saber de cuál población es cada una de estas ballenas. Y sabemos que lo cambian porque hacen unos pequeños ajustes en sus vocalizaciones cada año para sentirse más modernos, para atraer mejor a las hembras, ya que se vuelven como la nueva canción del verano. En otras ocasiones, por ejemplo, en el Ártico, cuando estudiamos esta ballena de Groenlandia, nos cuenta sobre el ritmo de las migraciones. Al escuchar en nuestros hidrófonos el sonido de las vocalizaciones de esta ballena, sabemos que han llegado en el verano, después de pasar tiempo en las aguas del sur en su migración para alimentarse. En los últimos años sabemos también que estos ritmos de la migración están cambiando, que conforme el hielo se abre más temprano, las ballenas de Groenlandia están llegando y que como el agua se cierra o se tapa más tarde en la temporada, porque dura más tiempo en llegar el hielo, pues también están durando muchísimo más tiempo en el Ártico. Esto significa que están gastando más energía haciendo migraciones más largas, llegando a sus zonas de reproducción muchísimo más flacas y con menos capacidad de sostener los embarazos. En otros casos, como en el caso de la ballena azul, sus cantos nos revelan sobre poblaciones que están recuperándose después de haber estado en peligro durante mucho tiempo. Cuando empezamos a escuchar el regreso de las ballenas azules, por ejemplo, en las aguas afuera de California, empezamos a entender que el ecosistema se está recuperando gracias a las nuevas regulaciones y la nueva gobernanza que hay de proteger y de preservar estos animales y no cazarlos como hace 100 años. En el Ártico también estudiamos otros tipos de mamíferos marinos, como los pinípedos, que son las focas y los leones marinos. Esta foca de barbas nos cuenta con sus llamados sobre cuál es el tipo de hielo que prefiere.
Ella prefiere el hielo de un año comparado con el hielo de múltiples años, y ahí es donde tiene a sus crías en el verano y en la primavera. Este tipo de hielo, por supuesto, es muy crítico, es un hábitat muy crítico porque al ser hielo de solo un año, es hielo muy delgado que se puede disolver y se puede derretir muy fácilmente, lo cual está poniendo a esta especie y su comportamiento de reproducción en peligro. Y luego hay otras especies que simplemente me gusta compartirlas porque son tan inesperadas y tan maravillosos los sonidos que uno nunca se hubiera esperado que así es como suena una morsa. Pero el mundo submarino no está solo repleto de voces biológicas, sino que también hay otros procesos naturales que la llenan. Por ejemplo, en los sistemas polares podemos saber cuándo empieza a llegar el hielo y cuándo se empieza a quebrar a partir de los sonidos que genera cuando chocan las placas de hielo unas contra las otras. Y por supuesto, esto es un indicador que es especialmente útil ahora cuando estamos tratando de entender cuáles son los cambios que sufren las zonas polares. En otras latitudes, hemos encontrado que también el hábitat acústico en los arrecifes de coral nos indica si el ecosistema está saludable. Por ejemplo, en un arrecife de coral que tiene todas sus especies todavía, que no ha sido sobrepescado, suena como una orquesta que tiene todos sus instrumentos. Y lo más importante es que hasta las larvas de los peces saben detectar cómo suena un arrecife de coral que está saludable, cómo suena una orquesta que tiene todos los instrumentos, y se recluta preferencialmente en ese tipo de ecosistemas. Ellas pueden, aunque por mucho tiempo pensamos que estaban libremente flotando en las corrientes, ellas pueden dirigirse preferencialmente hacia este tipo de ecosistemas. Pero cuando viajamos a un arrecife de coral que está degradado, es como si a esa orquesta le hubiéramos quitado los instrumentos y suena, esto no es que le bajé el volumen al sonido, sino que es literalmente la falta de los instrumentos en esa orquesta. ¿Notan la diferencia? Y durante los últimos 150 o 200 años, el océano de pronto tiene un nuevo tipo de voces, las voces hechas por el hombre. Por ejemplo, por actividades como los buques de transporte, los cuales hablan sobre nuestros hábitos de consumo. Cada década el sonido submarino y el ruido submarino se duplica debido a la expansión del transporte de buques de consumo. Y por supuesto que el océano también evidencia sobre esas adicciones tan terribles que todavía tenemos, como es la búsqueda de petróleo y de gas, ya que para encontrar los depósitos de los combustibles fósiles en el fondo del mar, se explora por medio de pistolas de aire comprimido que explotan cada 10 segundos. Estas explosiones continuamente están elevando el nivel del mar, así como los buques de transporte también, creando un tipo de contaminación que es invisible para nosotros, pero es igual de dañina para las especies marinas como lo es el plástico o los derrames de petróleo. Después de muchísimos años de hacer este tipo de trabajo encima de barcos, viajando por el mundo a los lugares y a los ecosistemas más remotos y más lejanos, en el año 2015 me encontraba en el estrecho de Bering, que es justamente la división entre Rusia y Estados Unidos. Poca gente se imagina que el estrecho de Bering es verdaderamente estrecho. Entre las dos islas que se encuentran en el centro, una que pertenece a Rusia y otra que pertenece a Estados Unidos, solo hay 4 kilómetros de distancia. Esos 4 kilómetros son de libre tránsito, así que no son aguas que pertenecen a esos países. Tienen que dar permiso a cualquier embarcación de navegar. Y nosotros teníamos puestos varios instrumentos a lo largo del estrecho.
Durante este verano estábamos retirando los que habíamos puesto el año anterior y poniendo nuevas baterías y nuevas memorias en los instrumentos para volverlos a colocar en el fondo. Durante ese momento algo sucedió en mí. De pronto entendí que la ciencia de la cual yo participo no solo ayuda a tomar mejores decisiones a nivel nacional, sino que tiene grandes implicaciones geopolíticas para muchísimos países. Y sobre todo en el caso de países como estos, que tanto conflicto han sufrido y que muchas veces no tienen otros mecanismos de comunicación, esa ciencia es justamente el lubricante que permite que sigan trabajando y que se sigan hablando. Así que me hice la pregunta, cuando estos grandes foros internacionales donde los países son representados, hablan y toman decisiones, ¿quién es el embajador del mar? 45% de nuestro planeta, casi la mitad de nuestro planeta, pertenece a todos nosotros. Son las aguas internacionales. Todos somos responsables por ellas, pero nadie es dueño de ellas. ¿Quién se encarga de decidir qué pasa ahí? En el año 2018 se consultó a 3.500 líderes mundiales y se les preguntó que clasificaran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de acuerdo a la importancia. Y lamentablemente el que quedó de último siempre fue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, el de la vida submarina. A pesar de montones de evidencia que nos indica, hay abundante evidencia que nos indica que proteger el océano genera grandes co-beneficios en los otros objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los importantísimos como eliminar la pobreza, eliminar el hambre, generar bienestar y generar trabajos. Entonces, si nadie está priorizando este objetivo de desarrollo sostenible, ¿significa que alguien está escuchando las voces del océano? El año pasado, en septiembre del 2019, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas sacó un reporte especial dedicado justamente a los océanos y a las zonas polares. Este reporte nos indica que ya el océano no nos está hablando con sus voces, sino que nos está gritando. Nos está llamando la atención al hecho de que el océano ha absorbido un 93% del calor que hemos puesto en la atmósfera, un 31% del carbono que hemos emitido históricamente. Ese es justamente el trabajo del océano, regular y tratar de compensar lo que sucede en la atmósfera para mantener las condiciones ideales en nuestro planeta. Y en su énfasis por tratar de hacer ese trabajo bien, se está enfermando cada vez más. Está teniendo ondas de calor marinas, como la que viene ahora de las aguas de Nueva Zelanda hacia las aguas de Sudamérica. Está también sufriendo acidificación, cada vez sus aguas se vuelven más corrosivas, más ácidas, y un sinfín de otros efectos y impactos como el derretimiento de las zonas polares. En ese momento decidí que mi ciclo de ser una científica que escuchaba simplemente las voces del océano había terminado y que me quería dedicar a lo que se llama la diplomacia científica, que es justamente cómo llevar esas voces a que sean representadas y sean escuchadas en los foros globales donde se toman decisiones. Allí aprendí que las tomas de decisiones sobre el océano, las tomas de decisiones sobre el clima y las tomas de decisiones sobre biodiversidad se trabajan de una manera totalmente fragmentada. Existen 3 diferentes convenciones casi no se hablan entre ellas, que toman este tipo de decisiones. Cuando se firmó y se ratificó la Convención de la Ley del Mar en el año 82, en ese momento todavía no se tenía suficiente conocimiento sobre el cambio climático, así que no está muy contemplado. Cuando se firmó el Acuerdo de París en el año 2015, la única manera en que aparece el océano es como un lugar donde va a caer el dióxido de carbono, pero no se habla sobre los impactos que pasan más allá. Y la Convención sobre Biodiversidad es una convención que puso sus metas de Aichi en el año 2010 y este año, cuando expiren, nos vamos a chocar con la realidad de que llegamos muy cortos a cumplirlas. El año 2020 se está llamando en el mundo de las negociaciones el superaño. Este año van a suceder 3 cosas súper importantes.
En abril, bajo la Convención de la Ley del Mar, se va a realizar la última de 4 sesiones intergubernamentales en las cuales se decidirá un nuevo tratado para el alta mar, es decir, una nueva regulación sobre cómo vamos a gobernar la biodiversidad que existe en el océano internacional. En octubre, en China, se va a realizar la COP15 de la Convención de Biodiversidad, en la cual se van a sentar nuevas metas para nuestra biodiversidad. Y algunos países muy ambiciosos están diciendo que deberíamos de proteger un 30% de cada ecosistema, incluyendo el océano en el planeta. Y finalmente, en noviembre, la COP26 de Cambio Climático en Glasgow, Inglaterra, va a estar encargada de subir la ambición, ya que la COP25 en Madrid del año pasado quedó muy corta con respecto a los compromisos. Definitivamente necesitamos que los científicos, que todos ustedes que tienen conocimiento que es relevante para esta toma de decisiones, y no solo en el tema del clima, también en el tema de las vacunas, de la medicina global, de los tratados internacionales que tienen que ver con las regulaciones de inteligencia artificial, necesitamos que los científicos se capaciten en el liderazgo, en la comunicación, en todas estas habilidades necesarias para brincar a estas aguas desconocidas que es estar rodeado de abogados y de diplomáticos, porque necesitamos llevar todo ese conocimiento a los que al fin y al cabo toman las decisiones que nos afectan a todos nosotros. Hoy hace un año estaba sentada justamente en la Antártica. Estar en ese lugar me dio una gran esperanza de que los países sí se pueden poner de acuerdo en proteger y en preservar los ecosistemas que son altamente frágiles y vulnerables, pero al mismo tiempo que son importantísimos y críticos para mantener el planeta con una salud adecuada para nuestra supervivencia. Estar en Antártica me recordó que muchos países pueden decidir el bien común en contra del bien inmediato. Y les doy las gracias a un país como Chile que nos recibió en su base científica de esperanza en ese momento. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en mi charla. Quiero hablarles sobre el agua y he llamado esta charla Creando una revolución de agua, principalmente como quizás se dieron cuenta, el agua es central en la vida del planeta, tanto humanos y para la ecología. Y la forma que presentaré este material es para pensar en qué están haciendo los humanos, porque lo que hacen es crítico a la ecología. Así que si podemos mejorar la forma en que nosotros manejamos nuestra existencia, eso se traduce a una mejor situación para tanto nosotros y la ecología en cuanto al agua. Voy a hablarles sobre 2 ideas o 2 preguntas. Uno es a una escala más grande y voy a hablarles sobre el rol que el clima juega en determinar la disponibilidad de agua y las consecuencias que tiene para la humanidad y ecología, y algunas ideas de eso, cómo debemos pensar en ese problema, porque mi observación es que hoy, 99% de la gente en el planeta parece estar consciente de que tenemos un problema de cambio climático, pero 1% de la gente está consciente, realmente entiende qué es lo que es el clima y qué es lo que es. Así que voy a cambiar la conversación y hacerlos pensar sobre el rol del clima y qué vamos a hacer. Esa es la primera pregunta y después pasaremos a la segunda. Lo primero que quiero mostrarles es un trabajo hecho por gente en Colombia que vieron el clima y reconstruyeron qué ha ocurrido en Norteamérica con el clima durante los últimos 5 o 6 siglos. Y las imágenes que están viendo aquí son del siglo XII y XIII. Y lo que debieran ver es que hubo una sequía casi a través de todo el Estados Unidos que duró 29 años y similarmente por 28 años en el próximo siglo. Eso es la línea de tiempo del año 1000 hasta ahora de sequía reconstruido sobre esta área.
Tengan en cuenta que esto fue alrededor de 30 años de sequía continua en los Estados Unidos en ese momento en el tiempo. Si avanzamos, lo que vemos es que ahora, en el siglo XV, XVI, tenemos sequías que duraron casi 50 años y casi 20 años. Más adelante, hasta el siglo XIX, las sequías más largas son solo 11 y 13 años, y yendo más adelante hasta el siglo XX, son 15 y 8 años de sequías largas. ¿Por qué enfatizo esto? El modelo de computación que tenemos para predecir cambio climático a través para el siglo XXI nunca reprodujo el pasado estas sequías persistentes. Ahora, si piensan en la situación, mucho de la ingeniería que hemos hecho, muchas de las políticas que hemos hecho, aborda sequía como un evento al azar que puede ocurrir. Nuestra experiencia es dominada por la experiencia que tenemos como la humanidad en el siglo XX y XIX. Estos son periodos de sequía corta. Si pensemos en los periodos que se muestran por el paleoclima, estos son los periodos en que la población indígena en Norteamérica esencialmente desaparecieron porque no tenía ni una estrategia para poder lidiar con estas sequías. Hoy aún no tenemos una estrategia para lidiar para una sequía de 40 años. Ninguno de nuestros procesos aborda esto. Así que si es que o no uno cree en cambio climático causado por el hombre, es importante que pensemos cómo vamos a abordar con algo como esto, si es que ocurre de nuevo, con o sin cambio climático. Y el registro en Chile para el siglo XX muestra, de hecho, estos periodos de 20, 30 años de humedad extrema y sequía extrema. Y la pregunta es, por lo tanto, si estamos preparados para eso o cómo debiéramos prepararnos. Aquí quiero mostrarles otra animación de cómo los datos de los últimos 500 años, si veo a flujos de agua. Y lo que deberían estar notando es que grandes áreas están en rojo, que son sequías, y grandes áreas son azul a la vez. Y persisten por muchos años. Si yo hablo con gente que maneja el agua en los Estados Unidos o piensen en los procesos ecológicos, no están acostumbrados a pensar en cómo uno debiera manejar estos tipos de procesos a través de la base y tiempo. Siempre es una ubicación única y piensen en cuanto a procesos al azar. Mi punto es que tenemos incertidumbre cuando pensamos acerca del clima ahora y disponibilidad del agua, pero también nos enfrentamos con estos desafíos. Y si pensamos sobre las decisiones que tomamos, si tomamos una decisión en la presencia de incertidumbre extrema sobre las opciones que tenemos para desarrollar infraestructura, manejar los ecosistemas, podemos estar asegurar de mantener la biodiversidad. Pero si pensamos más adelante en el futuro más extremo y no en los próximos años, nos perderemos de oportunidades importantes. Lo que hemos estado haciendo en Estados Unidos es desarrollar una capacidad para entender la interacción de agua, energía, alimento, clima y biodiversidad a través de todo el país, viendo qué tipo de opciones están disponibles que se presentan a través de energías renovables y cómo eso reduce el uso del agua de ambientes naturales. ¿Y cuáles son las opciones para cosechas? Cuando cosechan variaciones de clima de largo tiempo, como son las proyecciones de cambio climático, y pensar de una perspectiva de agua, dónde sería mejor cosechar qué tipo de alimento para tener una producción apropiada para la humanidad y sus cosechas, pero a la vez estar consciente de la naturaleza del clima y el agua. Y también de la infraestructura, donde debemos estar utilizando almacenaje subterránea y superficial para mantener biodiversidad, como también funciones humanas. Esta es una ilustración de algunos de los resultados que sacamos de estos modelos. Pero el punto importante es que cuando pensamos sobre modelar en este marco, lo que encontramos es que
opciones que son ejercidas, que son óptimos en cierto sentido, que son muy distintos de lo que vemos hoy. Y el gráfico central, quiero mostrarles, lo que ven es que las cosechas que se crecen hoy en los Estados Unidos cambian dramáticamente, tanto en la cantidad y también dónde se cosecha. El punto importante en cuanto al cambio climático, mucha gente te dice que va a haber problemas con alimentos en el futuro, pero esa gente está pensando que esas mismas cosechas se van a crecer en el mismo lugar y mientras empieza a calentarse la tierra y menos agua, van a tener un problema de seguridad de alimentos. Lo que vemos es que si tú optimizas esto, hay adaptaciones más fuertes que se pueden lograr. Para resumir mi respuesta a la primera pregunta, es cómo abordamos con agua, energía, alimentos y clima como sociedad. Lo que vemos es que estrategias nos requieren ver el paleoclima del pasado para entender cómo el clima funciona en periodos que son más largos que los últimos siglos. Y ahí lo que estamos haciendo, estamos utilizando la física del clima, pero lo estamos mezclándolo con Machine Learning para tener los mejores escenarios de clima. Esto nos permite pensar qué opciones podemos utilizar para la distintos usos de consumo de agua y que dependen y que la sociedad y biodiversidad necesitan. La segunda parte es que también sentimos que es muy importante ver a corto plazo, porque es importante saber cómo están cambiando las cosas. Y hay cosas que tienen grandes impactos que ayudan a predecir hacia adelante y esa predicción de probabilidad tienen que usarse en diseños de adaptación para que podamos comenzar a ir a un proceso donde el rol de variación de clima y cambio climático ahora es parte de cómo abordamos esto como sociedad. Esto es la primera pregunta que les mostré y cómo podemos abordarlo como sociedad para mejorar nuestros resultados. La segunda es lo que yo llamo la pregunta de un agua. En todo aspecto de sociedad, lo que vemos es que el uso urbano de agua, como también las escalas más grandes, es manejado por distintas agencias que tratan agua potable como una empresa separada que el agua de desecho que se deshace y puede ser o no indirectamente utilizada por gente que está en agua abajo, pero tiene impactos biológicos y químicos de especies que viven en aguas abajo. La idea de una agua, en vez de pensar en estos dos como actividades separadas, como también de agua lluvia, también debemos pensarlos como un sistema cerrado que debemos explotar. Mucha gente habla de esto y la pregunta es, ¿cómo podemos transicionar lo que hacemos hoy, que está compuesto por infraestructuras grandes centralizadas, con agua potable y separado de la agua sucia y agua almacenada, a algo que está integrada y robusto y mejora el desempeño tanto para humanos y la ecología? Un ejemplo motivante de esto, la mayoría de la gente piensa que acceso a agua potable segura es un tema para los países en desarrollo. Pero el país que tiene históricamente el mejor desempeño en esta categoría, que es los Estados Unidos, durante el siglo XX, ahora es un lugar donde esto es un problema creciente. Los ejemplos que vemos aquí son de una ciudad de Flint, en Michigan, donde toda la población fue sujeto a plomo en agua potable, no porque las plantas de tratamiento no funcionaran, pero porque la química del agua que fue purificada en las plantas de tratamiento interactuó con las tuberías y las cañerías que estaban siendo usadas para entregar esa agua y el plomo de esas cañerías se consumió por la población. Este escenario causó mucho revuelo en los Estados Unidos, pero es visto como una historia solo de Flint.
Sin embargo, en ciudad tras ciudad en los Estados Unidos en los últimos años, grandes poblaciones están apareciendo como expuestos a ya sea plomo u otros patógenos. Y el tema principal es que aunque podamos tratar agua para llegar a niveles aceptables en los plantas de tratamiento, no hay ninguna revisión de cuál es la calidad del agua que alguien recibe cuando lo sacan de la llave. Y este es un tema central que hay que considerar de cómo podemos mejorar esa situación a través de todos lugares a bajo costo en todos lugares del mundo. Un lugar que ha avanzado mucho en estos sentidos es Singapur, que es una isla que tiene muchos recursos y han desarrollado estos sistemas extensos donde ellos básicamente capturan cada gota de agua que cae en la isla, es consumida por la gente y continuamente lo tratan y lo reutilizan. Y la calidad de esta agua se prueba en distintos puntos, como también en plantas de tratamiento. Y es excelente. Y también tiene desalinización. Ahora, esto es costoso. Este es un país pequeño con alto ingreso per cápita. Y la pregunta es, por lo tanto, ¿pueden ir más allá de lo que han hecho ellos y aplicarlo a todo ambiente? Y esa es la pregunta que hemos estado explorando. Y dentro de un país desarrollado hay ejemplos de edificios que están en los Estados Unidos, donde estos edificios que están en Nueva York, que capturan todo el agua lluvia, todo el agua sucia y lo pueden tratar en el edificio mismo para reutilizarse. El agua se trata a un estándar de agua potable en los Estados Unidos, pero no se permite usar para agua potable por las leyes, donde la preocupación que tienen es que no hay una forma posible de asegurar la calidad de esta agua que sea segura a la gente. Sin embargo, les acabo de explicar que sistemas centralizados que se usan en los Estados Unidos tampoco pueden asegurar la calidad del agua que se está consumiendo por la gente y ha afectado también a mucha gente en algunos casos. Este es un ejemplo de innovación. Ahora, pensando en esto, lo que hemos estado considerando como una estrategia es, supongamos que ustedes consideran alejarse de la infraestructura centralizada, que es costoso para mantener y construir y difícil para adaptar a condiciones cambiantes, ya sea esas condiciones ya sean por clima o si son por cambios importantes de demanda. Por ejemplo, en muchos casos, ciudades en los Estados Unidos se están depoblando. No tiene sentido entonces construir nueva infraestructura donde no sabes cómo va a ser el futuro de esos lugares. En el lado izquierdo, por lo tanto, tenemos dos gráficos. Uno es considerando casa en cada condado en los Estados Unidos y dándoles agua lluvia capturada en los techos de esa casa como la única fuente de agua para ser consumidos por una familia típica que viene a esa casa. Y revisamos o no si es posible hacer eso. En el gráfico superior resulta que no es muy viable de lograr un gran porcentaje de cobertura haciendo eso, pero en el gráfico inferior lo que hicimos es que con un estanque de almacenaje para agua sucia y otro para agua lluvia y otra para agua purificada y incluimos un sistema de tratamiento en el edificio mismo, es posible lograr eso como la única fuente de uso de agua. La idea es no decir que esta es la solución, la idea es mostrarles que qué tan lejos podemos ir y cuánto podemos apoyar con otras fuentes. En el gráfico inferior pueden ver que durante casi todo Estados Unidos, excepto por algunas áreas que son muy secas y tienen pocas caídas de agua, utilizando solo 1,5 metros de cúbico de almacenaje que hace 70% de agua reutilizada de alta calidad, uno puede lograr este tipo de transformación. Los costos asociados con este sistema resulta que es más bajo que las tarifas de agua que se imponen por muchas de las ciudades hoy. Entonces hay una posibilidad que podemos comenzar a transformar estos sistemas y de hecho en el lado derecho hay una representación de cómo sería esto. Podemos tener energía solar en la casa y esos paneles pueden también utilizados para recolección de agua y todo el sistema de agua y energético integrado a una escala
de casa. Las implicaciones ambientales de este tipo de innovaciones es que reducimos, almacenamos o reducimos la cantidad de agua sucia que vertemos a ríos, por ejemplo, y segundo, la cantidad de agua que tomamos de ríos o agua subterránea se reduce dramáticamente porque estamos utilizando fuentes locales. Esto es para humanos y también ayuda al ambiente, medio ambiente. Para cerrar, la forma en que nos imaginamos de cómo pueden desarrollar esto, primero a la izquierda tenemos sistemas de tratamiento centralizados. En los Estados Unidos, la situación actual es que la mayoría de esta infraestructura es 50 a 100 años de antigüedad, más allá de su vía de uso, así que el riesgo de falla son altas y la necesidad y que los Estados Unidos va a tener que gastar $3 trillones para reemplazar su infraestructura actual para el año 2030. Esto es igual a todo el presupuesto nacional de Estados Unidos para un año. Encontrar esa cantidad de dinero, por lo tanto, no es fácil. Y el desafío, mientras las cañerías empiezan a romperse, la gente gasta más dinero para arreglar esos problemas más pequeños, pero el problema mayor sigue ahí. Una de las innovaciones que hemos visto que apareció de la guerra de Estados Unidos en el Medio Oriente y fue desarrollada para el ejército son sistemas móviles de tratamiento de agua. Y estos pueden tomar agua sucia que ha sido generado por el ejército, tratarlo agua potable para que no sean dependientes de fuentes locales. Eso ha sido adaptado para ser empleado para fracking y producción de gas natural. Y ahora hay una gran cantidad de experiencia con este tipo de tecnología. Son de bajo costo y son confiables. Lo que vemos ahora, como se ve en el lado derecho, a un sistema donde uno debiera asegurar que el usuario del agua puede esperar alta calidad de agua que están bebiendo. Y esto viene de sensores modernos que utilizan nanotecnología que no son costosos y que pueden ser incorporados en la llave misma. Si tienen agua que pasa por la llave, detectan plomo, arsénico, otros contaminantes y inmediatamente recibes información de eso directamente al usuario y también el operador del sistema recibe esta señal a través de la Internet. Un sistema muy distribuido donde hay miles de... y el estado de todos estos sistemas, por lo tanto, es conocido y se sabe dónde están los problemas y pueden ser notificados y abordados, y el tratamiento también está localizado con altos niveles de reuso. Con estas dos ideas que les presento, entonces, el primero siendo en cómo debemos pensar en las variaciones de gran escala y cómo abordarlos. Esto conectado, esto se traduce a una nueva forma de cómo pensar en cómo debieran funcionar los sistemas de agua a costos más bajos y más confiabilidad, con menos impacto sobre el medio ambiente. Muchas gracias. Upmanu Lal, con esta charla ofrecida en Congreso Futuro 2019, comenzando una revolución acuática. Doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Texas y director del Centro del Agua en Colombia, nos señaló que el gran problema de nuestro país es el sobreconsumo del agua. Hay dos industrias claves, la minería y la agricultura, y que él cree que tanto la industria como las personas no han tomado conciencia en torno a este tema. Junto a Upmanu Lal despedimos este especial Congreso Futuro. Les recuerdo, si quieren revisar esta y otras exposiciones, www.congresofuturo.cl. Recuerden también que estamos realizando diversas actividades. Infórmense a través de las redes sociales de Congreso Futuro, Twitter, Instagram y Facebook. Este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro.